De verdad nunca había visto que pasara antes, y todo gira en torno a la Copa del Mundo. Es parte de la conexión y la globalización, para convertirnos en un solo pueblo. Pero su esencia nunca desaparecerá, porque su esencia es nuestra conexión espiritual con lo divino. Y creo que los extraterrestres de hecho serán capaces de fortalecer eso. Una de las cosas que nos regalarán en el contacto abierto es nuestra historia completa. Sus secretos deben salir. ¿Por qué estos alienígenas se parecen tanto a nosotros? Creo que es al revés. Nosotros nos parecemos a ellos. Darryl, si hubiera una cosa que te gustaría decirle a la gente sobre la desclasificación... Algo que va a suceder. Bienvenido de nuevo al programa El Gran Campeón Darryl Anka. ¿Cómo estás, Darryl? Alex, muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, amigo. Creo que aún tienes el récord. Creo que ahora con este esfuerzo tienes el récord de la mayor cantidad de entrevistas en Next Level Soul. Creo que desde los viejos tiempos, cuando fuiste tan amable con un podcast joven y novato en aquel entonces, porque eras una de las 5 personas que conocía en el ámbito espiritual. Eres el maestro ahora. Bueno, no sé sobre eso, pero te lo agradezco, amigo. Muchas gracias por venir. Bueno, escucha, hombre, hay muchas cosas. Quería traerte de vuelta al programa desde hace rato, porque simplemente están pasando muchísimas cosas en el mundo. Y primero, la primera pregunta que tengo, porque como tú y yo somos unos cinéfilos y venimos del mundo del cine, tengo que preguntarte, ¿viste Disclosure Day? La vi 2 veces. Sentí que fue extraordinaria y fue Spielberg en su... Creo que sí. Es una película de verdad muy importante. Lo que a mí me parece más interesante es lo divisiva que resulta. Hay gente que la ama y gente que la odia. Y mi sensación al hablar con algunas de las personas a las que no les gustó, y que no solo no les gustó, sino que la odiaron, fue que están viendo ellos que yo no vi, o viceversa, que estoy viendo yo que ellos no vieron. Mi conclusión general es que creo que la mayoría de la gente a la que no le gustó no entiende que la desclasificación es algo real que de hecho está sucediendo, y piensan que solo fue una película de ciencia ficción que para ellos simplemente no tenía mucho sentido. Así que creo que se perdieron el punto importante de lo que Spielberg estaba haciendo, que era, miren, solo intento llamar su atención de manera dramatizada hacia el hecho de que esto realmente está pasando en nuestra sociedad y está a punto de estallar y está a punto de suceder, de alguna forma. Quizá no de la manera en que lo mostró la película, pero esto está por suceder, así que prepárense. Hubo varias cosas. Me sorprendió cuánto acertaron él y el guionista en detalles precisos sobre lo que está ocurriendo actualmente. Sí, ¿puedes hablar un poco de eso también? ¿Cómo en qué acertaron exactamente? Me refiero a la idea de que, primero que nada, claro, hubo un encubrimiento. La alusión a ciertos eventos específicos que ya sucedieron, la verdad es que la acertaron muy bien. Toda esa idea de los recuerdos encubridores, donde los alienígenas parecen ser animales del bosque o alguna otra cosa similar. En eso acertaron por completo. Hay varias cosas y es interesante porque, ya sabes, obviamente cualquiera que esté escuchando esto, alerta de spoiler. Hay un montón de spoilers si vamos a hablar de la película. Así que, ya sabes, no querrás escuchar esto. Sí, adelántenle un poquito o hagan clic en el icono, el enlace en la descripción. Ya lo avanzarán. Sí, la única cosa que me pareció interesante y que no capté la primera vez que vi la película porque es como un tanto sutil, pero la capté la segunda vez, es... Y te haré esta pregunta. ¿Quién fue el responsable de liberar la información en la película? ¿Quién causó la desclasificación? ¿Hablas del personaje que mencionaste? Sí, claro. ¿Quién estuvo detrás de la desclasificación real que sucedió en la película? ¿Quién la causó? ¿Quién la puso en marcha e hizo que pasara? ¿Pero quién la puso en
Bueno, lo que no me deja de dar vueltas en la cabeza es el presidente que entró, tipo, borracho, enseñándoselo a Jackie Gleason, lo cual estoy seguro de que Nixon hizo. Eso fue preciso. También es cierto que le mostró eso a Jackie Gleason, pero me refiero al final de la película, cuando por fin revelan toda la información. Claro. ¿Quién fue el que realmente causó que pasara todo eso? Pasan tantas cosas y la vi hace un par de semanas, así que no me acuerdo. ¿Quién fue? El alienígena. Ellos mismos. Ellos controlan la desclasificación. No nosotros. Los alienígenas están a cargo, los ETs también, y eso es preciso. Muy interesante. En mi opinión, según lo que entiendo, porque hemos pasado de ser nosotros, digamos, los que estamos a cargo de mantener la información en secreto, a que los extraterrestres estén a cargo de los tiempos en los que se libera esta información ahora. Razón por la cual estamos empezando a ver que ocurre mucha desclasificación es porque saben que es inevitable, porque ahora depende de la agenda de los extraterrestres cuándo tiene que ocurrir, y tienen que correr y sacar esta información para poder posicionarse y no verse tan mal. Así que tienen que liberar esta información, porque saben que les queda muy poco tiempo para poder ocultarla. ¿Por eso han hecho estas filtraciones de datos al público? Filtraciones de datos del gobierno, audiencias en el Congreso con informantes y cosas así. Todo esto está saliendo a la luz, y las filtraciones de datos, ya sabes, que están publicando, pues tienen mucho más que revelar. Lo están haciendo, ya sabes, lo más lento que les es posible, pero ya no están a cargo, y saben que hay una fecha límite. La película dio en el clavo al mostrar que ya no somos nosotros quienes decidimos cuándo saldrá a la luz toda esta valiosa información finalmente. Lo que resulta realmente fascinante es que el mismo Spielberg afirma en sus entrevistas: esto no es ciencia ficción. Literalmente dice eso con total seriedad. Resulta muy interesante que decidiera plantearla como una película de persecución. Está sumamente bien lograda. Me intriga mucho que a las personas que no les gustó terminaron por odiarla. Quizás muchos esperaban encontrarse con ese Spielberg tan emotivo de ET, o con el gran misterio de encuentros cercanos del tercer tipo. Pero esta obra es algo totalmente diferente. Es como decirnos: amigos, esto está pasando de verdad. Simplemente acéptenlo. La filmó como una persecución, pero planteando firmemente que todos deben entender que esto ya sucede en nuestra sociedad actual, y que algo muy grande va a cambiar pronto. Lo que de verdad, y creo que apreciarás esto, una de las cosas que vi tan claras fue como, no puedo creer que él esté al tanto, en el sentido de que él introduce o destaca la canalización en la película. Sí, absolutamente. Con Emily Blunt, ya sabes, y aunque, repito, no es exactamente como pasó, él también hace referencia a la idea de la CIA, a experimentos de control mental y a cosas por el estilo, mientras pues está haciendo lo que está haciendo Colin Firth. Sí, él simplemente es que hay un montón de pequeñas pistas ahí, pequeños indicios de que si estás familiarizado con la información, hasta cierto punto empiezas: le atinó a eso. Y sí, se refiere a aquello y se refiere a esto. Así que hay un montón de pequeñas cositas ahí que creo que para las personas que no están familiarizadas con lo que pasa en la cultura ovni y la cultura de la desclasificación, creo que simplemente no lo captaron y sienten que no les tuvo sentido. Creo que va a envejecer bien. Creo que es una película que va a envejecer bien. Yo creo que sí. Así que la gente va a mirar atrás y decir: acertó en muchas de estas cosas. Y estaba tratando de decirnos algo. Ya sabes, de eso se trata la película. Está tratando de decirnos algo. Sí, es cierto. Cuando le preguntan si ha visto algo real, él responde: nadie me ha enseñado nada. ¿Por qué no se me aparecen a mí si soy su mayor relacionista público en el mundo? Es algo verdaderamente graciosísimo. Existen varios indicios de que él habló con personas clave que lo pusieron al tanto, aunque quizás no le contaron absolutamente todo. Diversas personas en el ejército o el gobierno conversaron directamente con él sobre el tema. Estoy seguro de que incluyó mucho de eso en la película final.
La verdad es que hizo un gran trabajo de investigación. Disfruté la cinta en general simplemente como película. Así que ya sabes, las reacciones que veo de personas que solo como que realmente la odiaron con intensidad, yo solo creo que algo está pasando ahí, que es como una división real, ya sea basada en el miedo subconsciente o simplemente no están lo suficientemente familiarizados con la información como para haber reconocido que él está tratando de decirte algo, que solo crees que es ficción, ya sabes, y no lo es. Darryl, antes de que nos pongamos a profundizar seriamente en este tema de la desclasificación, que ahora se ha vuelto algo tan público y notorio, me gustaría hacerte una pregunta muy simple. Después de haber pasado tantos años observando y viviendo en este planeta, ¿qué es lo que te sigue fascinando más de la naturaleza de la humanidad hoy en día? Bueno, me resulta fascinante. Por un lado está esa creatividad totalmente ilimitada de la que nosotros los humanos somos capaces cuando de verdad nos abrimos a quienes somos y a nuestro verdadero propósito en la vida. Y por el otro lado está esa asombrosa y extraña capacidad de permanecer en negación total sobre lo que tenemos justo enfrente de nuestras propias narices. Ya sabes, simplemente no quiero. No voy a ver eso. No, 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 no. Porque no han enfrentado ciertas cosas profundas dentro de sí mismos, y admitir que esas otras realidades están pasando los obligaría a verlas, y simplemente no están dispuestos a hacer eso todavía. Pero esto es exactamente lo que está pasando en el planeta ahora mismo. Es como si estuviéramos en el final de un largo ciclo de aislamiento, y estuviéramos entrando por fin en un ciclo de conexión. Y creo que por eso originalmente, ya sabes, en mi canalización, cuando Bashar habla de que el 2026 será el año de la desclasificación, no solo se refiere a la información sobre ovnis, sino que dice que todos sus secretos tienen que empezar a salir a la luz. Y eso es más o menos lo que estamos viendo, ¿verdad? La exposición de esto. Y estos archivos, todos estos secretos ocultos que la gente ha estado guardando durante tanto tiempo, ahora se están exponiendo al público para que podamos ver lo que ha estado pasando y finalmente decir, ¿así es como queremos continuar o queremos cambiar y hacer algo distinto? Así que este es el año de la desclasificación en todos los sentidos, en distintos niveles. Por eso vemos tanto caos. Todo está saliendo a la luz, ¿sabes? Sí, y tenemos líderes alrededor del mundo que están ayudando con ese caos. Bueno, ya sabes, en cierto sentido, ya sabes, viéndolo por el lado positivo, son almas que han elegido ser agentes de disrupción para que podamos, de hecho, ver cuántas cosas negativas hemos estado permitiendo. Así que es un poco como, te voy a poner esto en la cara de manera tan descarada que no podrás pasarlo por alto y que finalmente decidirás que ya fue suficiente y al fin harás algo al respecto. En ese sentido, creo que están sirviendo a un propósito positivo, aunque conscientemente quizás no entiendan lo que están haciendo, pero creo que van a desencadenar un cambio muy grande en un futuro cercano, solo porque la gente va a decir, oh Dios mío, miren todas estas cosas que están pasando y esto no nos está funcionando, tenemos que hacer algo diferente. Es similar, a modo de analogía, es similar en la naturaleza donde en un ecosistema, digamos un ecosistema cerrado, digamos los Everglades, el superdepredador en los Everglades era el caimán antes de que las anacondas entraran y empezaran a arruinar el asunto. Pero los caimanes Pero ese es un ejemplo perfecto. El caimán, él mata, devora a su presa. Él hace de todo. Pero lo es, ya sabes, y uno lo ve como, eso es horrible. Pero sin él, Exacto. las cosas se saldrían. Hasta lo negativo en la naturaleza aporta equilibrio. Todo es un solo sistema. Mira, ese es el detalle. Nosotros, la humanidad tiende a compartimentalizar de ciertas formas, como voy a hacer algo por aquí y no va a tener ningún efecto por allá. Y eso es simplemente ridículo. Es un solo sistema. No puedes inclinar la balanza en una parte sin inclinar la balanza en todo lo demás. Justo vi un video el otro día. Hablaban de cómo, ya sabes, en algún momento de la Edad Media,
decidieron por alguna razón religiosa que los gatos eran demoníacos, y empezaron a cazar a todos estos gatos y a matarlos. Y entonces, por supuesto, la población de ratas se disparó porque no había gatos para matarlas y devorarlas. Y las ratas trajeron las pulgas. Eso trajo la peste negra. Así que la humanidad básicamente casi se borra a sí misma de Europa por esta convicción religiosa de que de alguna manera los gatos eran demonios y teníamos que deshacernos de ellos. Le haces una cosa a una parte del sistema y todo lo demás simplemente se desmorona. Es increíble que todavía no hayamos aprendido esa lección. ¿No es precisamente eso? Según lo que dicen mis investigaciones, pasó con los gatos en la Edad Media y con todo ese asunto de la cacería de brujas. Sí. La gente antes creía que las mujeres que vivían solas con un gato, especialmente un gato negro o un gato familiar, sí, exacto, eran demoníacas o que eran seres malvados y demás. Y esto era porque todos los demás a su alrededor se morían de peste, excepto ellas. Pero tenían el gato que mataba a las ratas para que las ratas no se metieran a su casa y pero no podían entender eso. ¿No es curioso? Bueno, sí. Y también, tal vez a un nivel inconsciente, muchos humanos podían percibir el hecho de que los gatos pueden ver espíritus, pueden ver otras realidades y cosas por el estilo. Y entonces otra vez, ya sabes, decían, eso es, ya sabes, es un rasgo demoníaco, sin siquiera darse cuenta conscientemente de lo que estaban notando. Pero lo que encuentro tan fascinante es que su reacción sea siempre al principio, es lo negativo, es lo demoníaco, en vez de pensar, ¿por qué no podría ser un poder angelical? ¿Sabes? Claro. Así que lo interesante es que las personas que señalan todas estas cosas demoníacas son las que, en cierto sentido, están inmersas en el miedo a los demonios. Es como si fueran ellas quienes perpetúan la idea de la realidad negativa y de los demonios, que eso a lo que le atribuyen los demonios es cuál es su primera reacción. En lugar de decir, ¿por qué no podría ser esto algo de Dios? ¿Por qué no podría ser una bendición? ¿Sabes? Siempre se van por lo negativo porque están inmersos en el miedo, lo cual yo pensaría que sería más, si ya sabes, los demonios de verdad existieran. Sería más bien la señal de cómo serían, infundir miedo en la gente. Es una reacción totalmente paradójica de la cual no se dan cuenta al comportarse de esa manera, y es algo que sigue pasando. En ciertos círculos religiosos todavía dicen, los ovnis y los seres extraterrestres son en realidad demonios. ¿Sabes a qué me refiero? Obviamente. Y entonces es como, de nuevo, ¿por qué es esa la primera reacción? ¿Por qué no podrían ser seres angelicales o alguna otra cosa? Eso para mí simplemente ilustra y subraya, resalta sus propias creencias basadas en el miedo y no tiene nada que ver con ellos. Y hasta cierto punto me parece que llamar a un extraterrestre un demonio es un poco racista. Es casi lo mismo que la gente hacía en el pasado cuando llamaban a las personas de color diablos negros. Es toda esta cuestión basada en el miedo de señalar algo con lo que no estás familiarizado y ponerlo en una categoría que ya sabes puede hacer que no tengas que enfrentarlos o que los persigas porque simplemente no quieres lidiar con eso. Así que sí, para mí en este punto de la historia moderna, llamar a un extraterrestre o ya sabes, a algo de un ovni, una fuerza demoníaca, es una reacción sumamente racista. Entonces, estás estableciendo que los demonios están fuera del planeta también. Sí, andan dando vueltas por el espacio profundo en naves espaciales, estos demonios. Simplemente me parece algo ridículo. Entonces, déjame preguntarte esto. Hay algo que está pasando ahora mismo en el mundo, que es, ya sabes, hay tanto caos y toda esta negatividad. Pero hay algo muy positivo. Hay una cosa que está pasando que he visto y que, la verdad, nunca antes había visto pasar y tiene que ver con la Copa Mundial. Ahora, hemos tenido copas mundiales durante no sé cuántos cientos de años, pero ya sabes, décadas. Sí. Y estoy familiarizado con eso. No era un fan, nunca he sido un fanático del fútbol como tal, lo conozco. Sí, me he vuelto mucho más fan del fútbol en este mundial por la razón que sea, porque lo estoy viendo más y todo eso. Pero lo que me parece fascinante es, tal vez porque han pasado 32 años desde que fue en Estados Unidos, la reacción de la gente extranjera que viene de tierras extranjeras a Estados Unidos, el amor y la positividad sobre lo que nosotros como cultura, como Estados Unidos tenemos para ofrecerles. Y la verdad detrás de quienes somos como pueblo, no nuestro gobierno, no nuestras empresas, no nuestras, sino nuestro pueblo.
Y luego también le puedes dar la vuelta a eso. Es que si tú, y seguro que has viajado por el mundo, muchas de las cosas que nos dicen sobre otros países son tipo, yo tuve miedo de salir del país. Por mucho tiempo, cuando era joven, porque era como, ay Dios, no puedes ir allá, no vayas allá. Ahí están matando a la gente. Pero luego vi la realidad en Europa, en México y otros países. Son personas hermosas y muy amables. ¿Qué opinas? ¿Qué significa esto espiritualmente para nuestro despertar en general ahora mismo? Porque esto es un movimiento global que está pasando en todo el mundo. Sí, al conectar y hablar con otros, notas que tenemos más en común que diferencias. Y creo que eso es, de nuevo, es parte de la conexión y la globalización para convertirnos en un solo pueblo, ya sabes, para entender que sí, claro, queremos preservar diferentes cosas interesantes de nuestras culturas y cosas así, pero no se trata de homogeneizarnos, se trata de que nuestras diferencias sean compatibles y de validar las diferencias. Para que tengamos una cultura general más rica como planeta, debemos empezar a pensarnos a nosotros mismos como un solo pueblo planetario. Así es exactamente como nos verán tras el contacto abierto. Bashar ha mencionado con frecuencia en sus canalizaciones más recientes la idea de que la Tierra funciona como una gran escuela. Claro que sí, es como una universidad. Pero él también está usando esa palabra de una forma muy distinta. Dice que la Tierra es en realidad un universo, ciudad. Es una sola ciudad en el universo. Y es una escuela, es un campus universitario. Así que todos en la Tierra pertenecen al campus Tierra. Compartimos una universidad y estamos tomando diferentes clases y estudiando diferentes cursos. Él está tratando de que de verdad veamos a la Tierra como una sola ciudad y un solo campus y una sola escuela a la que asistimos con todo este tipo de lecciones y clases y experiencias diferentes que podemos tener y compartir unos con otros para enriquecer nuestras vidas y aprender nuestras lecciones y crecer y cambiar. Pero se trata de conectar como lo hacen en un campus universitario, donde tienes a diferentes estudiantes intercambiando ideas. Ah, yo aprendí esto en esta clase y yo aprendí esto en esta clase y ¿qué clase quieres tomar? Yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar aquello. Entonces, cuando empezamos a ver la Tierra así, literalmente como una ciudad universo, como un campus, como una escuela, podemos empezar a apreciar las diferencias como las distintas clases que todos tomamos, las lecciones que todos aprendemos, pero todos somos parte de la misma universidad, el mismo campus, y así es como nos ven los extraterrestres. Entonces, déjame preguntarte, Daryl, con los extraterrestres o seres de otros mundos, si quieres llamarlo así, que eventualmente van a estar bajando aquí y en realidad no bajando, sino que ya están aquí, pero que se van a dar a conocer. Algunos sí. Sí, se darán a conocer. O sea, por las películas que hemos visto, obviamente los alienígenas se han ganado una muy mala fama en general en la mayoría de las cintas de ciencia ficción. Pero me acuerdo de dos películas que me vienen a la mente y tengo curiosidad de cómo va a ocurrir esto. O sea, cómo se va a incorporar. Cómo se van a incorporar con nosotros y esas cosas. Así que dos películas que recuerdo y que seguro has visto son Nación Alien allá en los 90s. Esa era con James Caan, era muy interesante. Y en sector 9, Cierto. sí, es integrarlos a la vida cotidiana de todos. ¿Cómo pasará realmente con tanto miedo? Hay demasiado temor. Es muy interesante notar que las últimas 3 películas sobre contacto han sido bastante positivas. Por ejemplo, la película La Llegada. Sí, El proyecto Hail Mary fue positiva. una gran película. Y el Día de la Revelación también muestra un contacto positivo. Así que creo que estoy viendo que esa tendencia va en esa dirección. Pero en términos del enfoque técnico para la revelación y el contacto abierto, sí, creo que va a suceder en fases, para permitirnos absorber y asimilarlo. Ya sabes, los extraterrestres entienden lo que somos, entienden cómo reaccionamos y entienden de qué se trata nuestra cultura. Nos observan hace tiempo y lo entienden.
No van a hacer nada que sea realmente totalmente disruptivo. Nos van a dar una opción para interactuar con ellos, pero no nos van a obligar a nada porque entienden que nos va a tomar un tiempo acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos en el universo. Así que esta es una de las razones por las que creo que la revelación y el contacto abierto sucederá más temprano que tarde, porque ellos saben, de acuerdo a los ciclos y los tiempos, y que probablemente nos tomará al menos una década o dos, acostumbrarnos a la idea del hecho de que ahora tenemos la opción de interactuar con extraterrestres y recibir cualquier beneficio que sean capaces de darle a nuestra sociedad y absorber toda esa información, porque diferentes personas, diferentes culturas, diferentes países van a reaccionar de maneras muy distintas al contacto abierto. Algunos estarán muy dispuestos a decir, sí, bienvenidos a bordo, y otros probablemente dirán que no. Vamos a cerrar nuestras fronteras y vamos a negar el hecho de que los alienígenas están aquí porque queremos retener cierto tipo de poder y control autoritario sobre nuestra población. Y creo que tomará un par de décadas para que todo eso se equilibre, principalmente porque tienes a una nueva generación en camino. Una vez que ocurra el contacto abierto, entonces, esa nueva generación que estará a cargo del mundo en otras 2 décadas, siempre habrá estado expuesta a la existencia de extraterrestres. Y no se les hará raro, así que estarán más abiertos, mientras la generación vieja vaya muriendo. Entonces creo que tomará un par de décadas, pero sí creo que los extraterrestres se presentarán en fases, así que podrían, digamos, permitir que sus naves se vean de más cerca, que salgan en, ya sabes, ya estamos viendo un poco como, aquí está el reporte del clima en las noticias y ahora aquí está el reporte de los ovnis hoy. Tuvimos este avistamiento y tuvimos aquel avistamiento. Ya sabes, vamos a discutir eso. Así que creo que eso se va a volver más normal. Creo que vamos a tener muy buenas tomas de ovnis en las noticias que la gente puede conseguirte. Sí, aquí está. Aquí hay un platillo volador. Apareció sobre Buenos Aires hoy. Y aquí hay 50 videos de que la gente grabó de esta nave y es clarísimo. Entonces, ya saben. ¿Qué es eso, gente? Ya saben, ya no podremos negarlo más en ese sentido. Y luego la introducción probablemente se dará en algún tipo de, ya sabes, conferencia de prensa escalonada o discurso del Estado de la Unión o algo por el estilo. Pero creo que lo que va a pasar es que los extraterrestres van a lidiar con o a ayudarnos a lidiar con diferentes aspectos de nuestra sociedad por fases. Así que, en otras palabras, ¿qué va a pasar cuando se aparezcan con su conocimiento y su experiencia? Y digan, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Bueno, lidiemos con eso. ¿Cuáles son todos los cambios que tal vez deban ocurrir en nuestra economía una vez que los extraterrestres estén aquí? Ahora ya dominamos eso. Bien, así que tal vez eso tome un año en resolverse. Ahora los extraterrestres van a llegar y decir, ok, bueno, ¿qué va a pasar ahora con su política? Y ahora tenemos que absorber todos esos cambios. ¿Y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y ahora qué va a pasar con esta tecnología? ¿Y ahora qué va a pasar con esto? Entonces creo que lo van a ir revelando por fases para que tengamos tiempo de acostumbrarnos a la idea de lo que son capaces de mostrarnos. Que en muchos casos va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque tienen la habilidad de demostrar y comprobar ciertas cosas sobre las que hemos estado especulando en nuestra sociedad por mucho tiempo, porque no tenemos acceso real a nuestra historia y a otro tipo de cosas. Pero ellos tal vez tengan grabaciones de esas cosas porque han estado observando nuestro planeta durante tanto tiempo. Es como, ¿quieres saber si la Atlántida existió? Aquí tienes una grabación holográfica de ella. ¿Quieres ver cómo se veían realmente los dinosaurios? Aquí tienes una grabación holográfica de ellos. Y nosotros diremos, wow, ok. Todas esas preguntas pueden responderse porque han estado aquí el tiempo suficiente para observarnos y tener pruebas de qué eran esas cosas en realidad. Y luego también, no más, desde el punto de vista de procesarlo, si alguien te dijera, oye, ¿quieres ver cómo eran los dinosaurios? Y alguien te muestra un archivo holográfico, a lo Clark Kent o en la Fortaleza de la Soledad. O te enseñan la Atlántida y ahí apenas empiezas a entender, a procesar eso, y te dicen, por cierto, lo han hecho. Han vivido en un ciclo de destrucción y renacimiento durante los últimos
250.000 años. Así que cada 10.000 años más o menos se reinician. O cada 24. O si checas los ciclos, cada 24. Sí, 24.000 años se reinician. Esta es la historia. ¿Los Anunnaki? Esto es lo que hacían. Exacto. Porque Bashar dijo que una de las cosas que nos darán de regalo en el contacto abierto es nuestra historia completa. Aquí está la grabación. Diviértanse. Échenle un ojo. Pero eso le dará la vuelta a toda la religión. Va a darle la vuelta a todo lo que sabemos. Sí, las dos cosas. Pero eso no significa que no vaya a reforzar otros aspectos, como la espiritualidad y cosas por el estilo. Así que está bien que ciertas cosas. Digo, eso fue otra cosa que de verdad aprecié en el día de la divulgación. Fue el hecho de lo que la monja le dijo a la novicia. Ay, Dios, fue algo hermoso. ¿Sabes? Es como, ya sabes, ¿no somos nosotros la creación suprema en la tierra? Eso no significa que no haya otros seres. ¿Sabes? Así que, como sea, que tengan que relacionarse con eso. Hola amigos, de verdad espero que estén disfrutando esta plática. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría de ustedes no están suscritos a nuestro canal de YouTube. Es gratis y la verdad nos echa mucho la mano. Así que si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like y comparte este contenido para que podamos seguir ayudando a elevar la conciencia del planeta. Muchísimas gracias y regresemos a la plática. No creo que realmente vaya a... Sí, puede que la religión desaparezca en la forma en que está ahorita en ciertos sentidos, porque no vamos a necesitar forzosamente todo su circo. Pero su esencia nunca va a desaparecer, porque su esencia es nuestra conexión espiritual con lo divino. Y creo que los extraterrestres en verdad serán capaces de fortalecer eso. Y creo que va a hacer de la Tierra en general un lugar más espiritual y más conectado, porque también podrían tener la tecnología para poder hablar con los espíritus de verdad. Y si realmente podemos hablar con personas que estaban vivas y ahora están muertas. Y de hecho decir, oigan, ¿saben? Seguimos por aquí, nomás estamos en otra dimensión. Pues, ¿qué va a causar eso? Digo, es como que, bueno, ahora puedo hablar con el tío Fred, que lleva 10 años muerto. Aquí está, ¿sabes? Y podemos tener una plática porque los extraterrestres nos trajeron tecnología que nos va a permitir hacer eso. Pues ahora tengo 1.000.000 de preguntas para el tío Fred. ¿Cómo es de verdad el más allá y todo ese rollo? Pues aquí está, así es como funciona. De eso se trata. Sin ningún tipo de intermediarios. Pronto podremos hablar con el difunto tío Fred. Se puede, así que con todo este tipo de, pues ya sabes, agitación, por así decirlo, digo, esto sin duda está moviendo el avispero. Todo lo que lo que acabas de decir, siento, me parece maravilloso. Creo que va a estar muy interesante si este tipo de tecnología sería el equivalente a irte al Congo y meterte a una aldea y llevarles un iPhone. Digo, literal, así sería. A ellos les parecería mágico. Esto se vería mágico. ¿Totalmente? Totalmente. Si estos seres nos llevan 1.000 años de ventaja, o incluso millones, es muy probable que posean ese tipo de tecnologías y habilidades. Sí, es obvio. Pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué deciden hacerlo ahora? Nos han estado observando durante cientos de miles de años hasta llegar a este punto exacto. Bueno, como tú dijiste, la cosa va por ciclos. Y hay indicios de que estuvieron entre nosotros hace muchos miles de años. Todas nuestras leyendas de los dioses y todo este tipo de cosas que atribuimos, la verdad puede que hayan sido representaciones de extraterrestres, ¿sabes? Como en la película Stargate. Sí, básicamente esa teoría. Así que si vienen en ciertas épocas, las cuales, según ellos, son los ciclos naturales para ver qué onda con lo que pasa por acá. Pues ya estamos en ese ciclo otra vez, por eso estamos teniendo la divulgación, por eso estamos hablando del contacto abierto. Estuvieron aquí hace 12.500 años con la Atlántida, volvieron. Quizá el ciclo sea visitarnos cada 12 o 24.000 años. Y pues eso es lo que hacen para checar a los vecinos, checar a su familia, porque en muchos casos puede que hasta estemos genéticamente emparentados con ellos. Y es como, ya sabes, ¿qué andan haciendo los chamacos? Vamos a ver cómo andan los chamacos. Ya sabes, y hago esa analogía de
broma, pero también con toda la seriedad, porque es más o menos como, ¿saben qué, amigos? Estamos aquí abajo siendo una bola de niños y andamos haciendo puros berrinches. Y como que ya es hora de que los adultos entren al cuarto y digan, ya párenle, tienen que madurar. Así que creo que esa es una de las cosas que vamos a vivir en el contacto abierto, es que los adultos ya llegaron. Tienen que poner atención porque están como que destrozando su cuarto y no podemos permitir que destrocen este lugar. Esta es una escuela importante para las almas y no vamos a permitir que la hagan pedazos y la arruinen. Así que tienen que aprender algunas cosas y tienen que acordarse de ellas. Ya saben, porque es obvio que se les olvidó. Entonces, Sabes, y lo chistoso es que cuando dijiste eso, hay otra película que creo que es muy positiva en el rollo extraterrestre de la que no se habla lo suficiente. El abismo. sí, sí. Y literal, eso es lo que son. Son de que, oigan, todos cálmense, cálmense. Ya saben, no son los más grandes de la cuadra, relájense. Cosas de ese estilo. Sí, hay muchísimas cosas más a las que tienen acceso cuando simplemente se relajan y se abren a lo que el universo de verdad tiene para ofrecerles y nomás superan toda esta realidad basada en el miedo que han creado, que en realidad es nomás una ilusión enorme porque hay suficiente para todos, tiene que haber. Simplemente así es como funciona el universo. Nomás tienen que aprender cómo acceder a eso y tienen que estar de acuerdo con eso. El gobierno está soltando cosas poco a poco para acostumbrarnos. Ya hay videos oficiales y audiencias en el Congreso. Seré muy honesto contigo, Daryl. No suelo hablar de esto muy seguido. Cada vez que ha salido el tema en el programa, ha sido porque tú te tengo confianza y te quiero mucho. Así que tú lo has mencionado por aquí y por allá en nuestras pláticas, pero yo nunca me he metido a fondo porque yo crecí con los expedientes secretos X y sombreros de aluminio y teorías de conspiración y todo ese tipo de cosas. Y como que empezó a ponerse del tipo, ¿sabes qué? No me quiero meter ahí. Pero ahora está tan en la cara de todos y los gobiernos de todo el mundo ya oficialmente están empezando a sacar grabaciones y videos y Bueno, te repito, tienen que hacerlo porque creo que saben que esto es inevitable y no hay nada que puedan hacer para pararlo. Así que tienen que posicionarse para seguir la corriente de la forma que les funcione a ellos y los haga verse como si estuvieran participando en la liberación de la información, que se han guardado desde siempre, ya sabes. Pero sí, pero yo vi algunos de estos vehículos volando en el aire, y uno de ellos vi que le dispararon con un misil, así un misilzote, Y rebotó. y el misil simplemente rebotó. Los testigos aseguran que jamás vieron algo igual en sus vidas. Todo suele explotar al impacto, pero eso no lo hizo. Fue nomás suena un poco como que las piezas se tambalearon. Partes del misil se soltaron. El ovni se movió un poco, se estabilizó y siguió avanzando. Y lo que también estuvo interesante es que creo que en ese video vimos cómo los pedazos que se le cayeron al misil se fueron con él, como si hubieran quedado atrapados en el campo del ovni y los pedazos se fueron con el ovni por lo menos un ratito. Así que sí, digo, la verdad no hay nada que les podamos hacer en ese sentido. A mí no me preocupan. Para nada. Los extraterrestres están tan avanzados, ¿sabes? Y hasta el punto de que yo creo que están, ya sabes, demostrando de muchas maneras, como en ese video con el misil rebotando, que no hay nada que puedas hacer. Los incidentes que han pasado varias veces donde los ovnis se han puesto arriba de los silos de misiles nucleares y han revuelto por completo los códigos de lanzamiento. Es como si dijeran, no van a tener una guerra nuclear. No lo vamos a permitir, porque eso arruinaría el campus. Ya sabes, eso arruinaría la escuela. Así que están dispuestos a dejarnos aprender nuestras propias lecciones, pero no están dispuestos a dejarnos destruir nuestra capacidad para seguir aprendiendo. La Tierra vale demasiado para eso, ya sabes. ¿Cuál es el equivalente a, ya sabes, un niño? En plan, te vamos a dejar aprender tu lección, pero no vamos a dejarte que te caigas por la orilla de este edificio. Ya sabes, eso es... Sí, hay cosas que tenemos que hacer para proteger su capacidad de estar aquí en esta escuela y que aprendan lo que vinieron a aprender. Y no los podemos dejar nomás que quemen la escuela, ¿sabes? Entonces déjame preguntarte, con los aliens o los extraterrestres que están llegando a la escala del universo hay, porque todos de los que estamos hablando en esta plática son muy positivos, están muy avanzados, están aquí para ayudarnos, todo eso.
Pero si algo nos han enseñado las películas, es que también existen las energías perversas. ¿Eso es algo real? ¿Y hay algo protegiéndonos todos estos años? Bueno, sí, digo, no es que no pueda haber entidades relativamente negativas allá afuera, o simplemente entidades que nomás no tienen en cuenta precisamente nuestro bienestar, o que ni siquiera saben de nosotros, y que les importamos un comino. Pero yo creo que los que mayormente han estado lidiando con nosotros nos están cuidando y están manteniendo a raya cualquier influencia negativa. Porque, te repito, este es un lugar importante para ellos, para que las almas aprendan y crezcan y no quieren que le pase nada, en especial en este momento de transición tan delicado hacia un ciclo nuevo. Así que creo que la mayor parte del tiempo están manteniendo las cosas a raya. Eso no significa que a lo mejor no haya entidades negativas allá afuera. La única otra cosa sobre eso es que, ya sabes, no creo que haya tantas, porque ya una vez que tu tecnología te permite salir al espacio exterior, de la forma en que lo hacen ellos, digo, ¿para qué ocuparías realmente nuestro planeta cuando tienes recursos ilimitados en el espacio que son tal vez 1.000.000 de veces más grandes que los que podrías encontrar en la Tierra? Hay tanta agua, hay muchísimos minerales, o sea, ¿a qué tendrías que venir a la Tierra a conseguir algo que no tuvieras en otro sistema solar al que puedes llegar fácilmente? Entonces la idea, A Costco. Ellos no tienen Costcos. no tienen los chocolates. Por los hot dogs de $1.50. Exacto, eso sí vale la pena para conquistar un planeta. Digo, en serio, ya cuando te detienes a pensarlo, hasta en un nivel así de pragmático, la verdad no tiene sentido. Sería como decir, voy a ignorar este montón de oro aquí para agarrar una sola moneda de oro por allá. Simplemente no tiene sentido. Pragmáticamente. En otro nivel, creo que aún no asociamos, porque nos hemos estancado bastante en esta área en particular, no asociamos la idea del avance tecnológico con el avance espiritual. Y creo que los seres que realmente salen al espacio han aprendido de qué se trata realmente el universo y están operando desde un punto de vista completamente diferente sobre cómo estamos todos conectados y cómo funcionan las cosas en realidad. Y creo que nos falta ese componente. Lo vemos un poco y olvido el nombre del efecto, pero los astronautas todos experimentan eso una vez que están allá afuera y miran hacia la Tierra. Pasan por este cambio profundo de reconocer cómo todo está conectado y lo importante que es preservar. Eso, y que la humanidad vaya en una dirección más positiva. Así que creo que cuando realmente tengamos suficiente experiencia saliendo al espacio y mirando hacia la Tierra y entendiendo las conexiones que existen entre nosotros y otros seres allá afuera, creo que simplemente pierdes esa idea de, yo necesito ser una especie de conquistador negativo, raro, y apoderarme de esto y apoderarme de aquello. Simplemente ya no ves las cosas de esa manera. Desde esa perspectiva, de hecho, te elevas a una forma diferente de ver el universo. Así que no creo que haya tantas entidades negativas allá afuera en el espacio, y las que aún puedan ser así, pueden estar más confinadas a su propio mundo, y realmente no son capaces de llegar aquí. Parece que no se puede. Según entiendo, y por favor corrígeme si me equivoco, a medida que hemos evolucionado como especie, y uso este ejemplo seguido, Alejandro Magno, Genghis Khan, no tenían ametralladoras, ni lanzacohetes, ni aviones, ni nada por el estilo, porque habrían, o una bomba como la bomba, habrían destruido el planeta con su mentalidad y su nivel de conciencia. Así que a medida que nuestra conciencia crece, somos capaces de recibir información sobre esta tecnología de punta. Así que, como desde principios de 1900, estos últimos 125 años, hemos hecho más avances que en los últimos 6.000 años. Lo cual es una locura. Estamos acostumbrados, pero es una locura. Así que me imagino que es lo mismo con los extraterrestres en otro planeta, donde son como ellos. Si son capaces de viajar por el espacio, su conciencia tiene que estar en un nivel que el universo les haya dado, ese tipo de tecnología.
Exacto. Y por eso creo que es muy importante para nosotros hacer esa conexión con ellos, porque necesitamos empezar a vernos a nosotros mismos desde su perspectiva, a través de sus ojos. Porque nos ven de manera muy diferente y necesitamos entender lo poderosos que somos y lo conectados que estamos. Y una vez que hagamos eso, creo que tendremos un cambio muy grande en nuestro comportamiento basado en cómo nos vemos a nosotros mismos. Ya sabes, porque mucha gente en la Tierra ahora no se ve a sí misma como que valgan mucho la pena. Hay muchos problemas de merecimiento y valía y, ya sabes, cosas por el estilo. Y simplemente nos impide saber realmente lo que somos como almas y lo poderosos que somos, y cuántos somos exactamente a nivel del alma. Al igual que los extraterrestres, tenemos que vernos desde su perspectiva para realmente entender cómo comportarnos de manera diferente. ¿Qué entienden sobre la conciencia que todavía estamos intentando comprender? O sea, claramente son más avanzados conscientemente que nosotros. Es una gran pregunta, perdón. Sí. Bueno, creo que ellos entienden que todo es conciencia. Todo es consciente a su manera. La conciencia está en todas partes. Lo es todo. Estamos hechos de como quieras llamarlo, ya sabes, Dios, diosa, todo lo que es, la fuente, la existencia, lo que sea. Solo hay una cosa de la que está hecho todo. Digo, estoy empezando a ver más de lo físico, más manifestaciones, más conciencia de esa idea, incluso a un nivel de física. Porque una de las cosas de las que Bashar ha hablado antes, muchas veces, que ahora ciertos físicos cuánticos están empezando a mencionar, es esta idea a la que llamamos la teoría del único electrón. Y esa idea básicamente es que solo hay un electrón en existencia. No un tipo de electrón, un solo electrón. Y que de hecho tiene la capacidad de moverse a una velocidad infinita y hacer que parezca como si hubiera múltiples electrones, porque en realidad estamos viendo el mismo electrón aparecer al lado de sí mismo una y otra vez. Porque puede moverse a velocidad infinita. Porque si solo hay un electrón en existencia, entonces no hay reglas que le impidan moverse tan rápido como quiera moverse. Y si puede moverse a velocidad infinita, entonces cada cosa que estamos viendo y todo lo que somos está hecho del mismo electrón, construyéndose a sí mismo una y otra vez, interactuando consigo mismo de maneras multidimensionales. Y entonces esa es una idea un poco simplista, pero es una idea de ver incluso la realidad física como siendo en realidad el producto de una sola cosa. Y que realmente nuestros cuerpos realmente están hechos de la misma cosa, literalmente, que la computadora que estoy viendo, que el escritorio frente al que estoy sentado, que la silla, que el piso, que la casa, que el planeta, que los árboles. Es literalmente el mismo electrón en la máxima realidad de tiempo compartido formando todo, en el universo. Porque puede moverse a velocidad infinita y por lo tanto puede jugar todos los papeles que necesita jugar al construir las estructuras atómicas que percibimos. Así que, ya sabes, incluso en ese nivel, estamos empezando a ver que todo puede ser una sola cosa, todo está conectado. La conciencia es simplemente la idea de que es consciente de sí misma. Bashar usó algo así como la analogía de un pastel, para más o menos describir esto. Si tienes una rebanada de pastel, si te doy una rebanada de pastel y decides que quieres analizar lo que contiene y dices, bueno, lo he analizado y ahí encontré que hay huevo y leche de vaca ahí dentro y harina y chocolate y lo que sea, azúcar. Bueno, si tienes una rebanada de pastel y tiene todas esas cosas, entonces eso significa que el pastel entero también debe haber tenido todas esas cosas, ¿no? Si nosotros somos conscientes, el todo debe ser consciente, porque somos una rebanada del todo. Entonces, aunque nuestros ingredientes varíen según el aspecto de la existencia, poseemos una conciencia que se reconoce a sí misma. Así,
toda la existencia también lo hace. La autoconciencia es un ingrediente de la realidad. Somos conscientes, es consciente, todo es consciente y todo está hecho de ese material, de esa conciencia, sea cual sea. ¿Existen acaso leyes universales o códigos de conducta que impidan que las civilizaciones avanzadas de otros mundos se involucren en nuestros propios asuntos internos? Bueno, sí, porque otra vez, en cierto sentido, todo es sacrosanto. Todo es, ya sabes, cada alma toma una decisión sobre qué lecciones quiere aprender y qué quiere experimentar. Y en cierto sentido, eso es todos los diferentes aspectos que somos de la fuente de la existencia. Todos somos únicos, somos piezas únicas de la imagen completa del rompecabezas. Y no puedes cambiar la forma de esa pieza, es lo que es. Así que si esa pieza del rompecabezas, siendo un individuo, sea lo que sea, está diciendo lo que soy, requiere que yo elija aprender las cosas de esta manera. Bueno, en realidad nada puede violar eso. Entonces es más bien como reconocer que cada forma en la que algo se puede hacer aprender o experimentar es parte del todo. No hay razón para cambiarlo. No hay razón para violarlo. Ahora puedes compartir información que puede ser algo importante para que esa pieza única y particular del rompecabezas la absorba como parte de su viaje. Pero tienes que dejar que esa pieza del rompecabezas o ese individuo decida por sí mismo que eso es lo correcto. No puedes decidir eso por él. Así que la idea es entender el respeto absoluto y el reconocimiento absoluto de que todo lo que cada uno está haciendo y experimentando es parte de ese camino de ese individuo único. Y es importante para la experiencia general de la existencia, para que eso suceda, para que se experimente a sí misma de esa manera como esa pieza de sí misma. Así que no hay razón para cambiarlo o forzarlo a cambiar. Solo hay un intercambio de información que le permite saber que hay diferentes opciones. Si es relevante para que ese individuo elija que le estás dando la opción de aumentar su capacidad para expresar más de la singularidad que es. Por ello, no hay motivo para imponerle nada a nadie. Daryl, déjame preguntarte, porque de hecho literal tuve a un místico de la India en el estudio el otro día y estábamos hablando sobre la divulgación, porque quería saber su punto de vista al respecto. Su punto de vista, ya sabes, fue muy franco sobre el tema. Él decía, son nuestra familia. Ellos son exactamente quienes somos, es como que son familia. Son como parientes antiguos que vienen de visita. Fue muy interesante oír esto de un yogi hindú, un maestro, diciendo esas cosas. Yo solo las encontraba fascinantes, pero cuando haces más investigación, te das cuenta de que el Bhagavad Gita está lleno de referencias a seres de otros mundos, por todas partes. Exactamente. Muchos de los textos antiguos mencionan a los extraterrestres. Los llamamos dioses, por alguna razón muy específica. Pero sí, digo, y puedo describir la idea de nuestra conexión genética, al menos de un par de maneras, y esa es la idea. O sea, déjame retroceder un poco. Ya sabes, muchos científicos tienen un problema con la idea de muchos de los reportes de cuando la gente dice que se ha encontrado con algún tipo de ser extraterrestre y dicen, bueno, ¿por qué todos estos reportes hablan de cómo estos extraterrestres se parecen tanto a nosotros? Son humanoides, tienen una cabeza, 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. ¿Por qué estos extraterrestres se parecen tanto a nosotros? Y yo creo que es al revés. No se nos parecen. Nosotros a ellos. Así que la idea es que, ya sea a través de la siembra deliberada de ADN de los extraterrestres a la Tierra, o a través del mecanismo que conocemos como panspermia, donde el material genético viene en asteroides y cometas, se estrella contra la Tierra, de alguna manera sobrevive y prospera y evoluciona.
Así que creo que todavía no entendemos muy bien los mecanismos de cómo se propaga el material genético por toda la galaxia, ya sea deliberadamente o a través de medios naturales, que hacen que ciertos rincones de la galaxia desarrollen vida que es similar en diferentes planetas. Entonces, ya sea que otra vez, deliberadamente, eso obviamente lo haría similar, porque si estoy tomando algo de mi propio ADN y poniéndolo en otro planeta. Bueno, sí, habrá cosas ambientales que harán que se vea un poco diferente a cómo me veo yo, pero probablemente todavía va a seguir la misma plantilla básica si las condiciones son las correctas. Así que esperaría que se vea un tanto humanoide. Y de nuevo, si la panspermia está llevando material genético a diferentes áreas de la galaxia, ese es el mismo material genético. Cuando encuentra condiciones similares en un planeta u otro, probablemente va a seguir una plantilla y tener algo que se vea similar. Ahora sí, estoy seguro de que hay extraterrestres que no se parecen en nada a nosotros en diferentes partes del universo. Pero esa es una propagación genética diferente. Es una, ya sabes, una liberación genética diferente de ese material. Así que, claro, va a haber de ambos. Van a existir los que se parecen a nosotros, que probablemente estén muy emparentados genéticamente con nosotros, y van a existir aquellos que no se parecen en nada a nosotros y que ni siquiera serán primos lejanos. Así que sí, creo que con los que estamos lidiando y que se parecen mucho a nosotros, son familia literalmente conectados genéticamente con nosotros. Y creo que esa es una de las cosas que van a pasar en un contacto abierto, es que ellos entienden eso. Digamos, ya sabes, la gente ha dicho, bueno, sabes, supuestamente los pleiadianos se parecen mucho a nosotros, son como primos lejanos. Y creo que van a ser de los primeros extraterrestres, que son, aparte de los extraterrestres híbridos, una combinación de humanos y otros, ya sabes, seres como los grises. Creo que serán de los primeros en rebelarse, porque no nos asustaremos tanto si se parecen un poco a nosotros. Es más fácil de aceptar, más fácil de asimilar. Es como, bueno, ya sabes, no son tan distintos, así que supongo que podemos acostumbrarnos a ellos. Así que creo que también van a presentarse deliberadamente de esa forma. Primero vendrán los que son muy parecidos a nosotros, y luego los que no lo son tanto. Para entonces ya sabremos bien que estos últimos no son para nada dañinos. Si ellos son amigos suyos, entonces también terminarán siendo los nuestros. Sí, antes de pleiadianos o depredadores. Sí, pero no creo que sean ellos mismos. Entiendo que las distintas, ya sabes, especies pueden tener agendas distintas y todo eso. E incluso cuando hablamos de cosas como los grises, no creo que los estemos metiendo a todos en una sola categoría. Creo que hay diferentes facciones de grises que tienen diferentes perspectivas y diferentes agendas. Así que creo que primero nos dirán quiénes son los extraterrestres híbridos que han estado viviendo y trabajando entre nosotros por décadas y ayudándonos a avanzar con la tecnología y ciertas otras áreas de disciplina. Y luego podremos interactuar con ellos y luego tal vez los extraterrestres más puros, como los pleiadianos y demás, también se revelarán una vez que estemos acostumbrados al hecho de que los extraterrestres híbridos han estado entre nosotros por tanto tiempo que ni siquiera nos sorprende que estén aquí, ya sabes. Como en Sector 9 o Nación Extraterrestre, ya están aquí simplemente. Sí, son socios, son nuestros socios. Se revelarán para interactuar abiertamente. Es la fase inicial del contacto. Son quienes nos han acompañado siempre. Podrán hablar e interactuar abiertamente con ellos. Una cosa que me pareció fascinante. Estaba pensando el otro día que, ya sabes, en la Tierra hay una infinidad, quiero decir literalmente, incalculables experiencias que un alma puede tener. O sea, las diferentes combinaciones de circunstancias, religiones, especies. Eso es lo que hace a esta escuela tan única. Es muy poderoso. Pero luego estaba pensando, porque he hablado de esto con personas con experiencias cercanas a la muerte y también místicos, e incluso médiums que hablan con el otro lado y dicen que nosotros obviamente no somos la única opción. Hay miles y miles de millones de otras opciones, así que las experiencias de un alma no tienen que ser a través de humanos, y eso es muy difícil. Es un concepto difícil de entender para la gente. ¿Podrías hablar un poco sobre el concepto de
La reencarnación en el sentido de que, porque he escuchado de personas que me han leído, que me dicen, has estado mucho en la Tierra, amas la Tierra y has estado mucho aquí porque lo has experimentado, pero también lo has hecho en otro lado. Has ido a... Porque esas experiencias en otros planetas, como otras especies, en otros escenarios, dan todo un conjunto nuevo, lecciones diferentes. Es como si alguna vez llegas aquí. Sí, como dije, es como ir a otra universidad. Claro. Es como elegir otra escuela, tal vez Harvard o Yale. Hay lecciones y experiencias distintas en otros planetas, que son como ciudades o escuelas universales. El alma es totalmente libre de elegir. Tal vez tengas 20 o hasta 200 encarnaciones en los sistemas pleiadianos y luego decidas, ¿sabes qué? En mi próxima vida quiero explorar la Tierra. Y entonces simplemente naces aquí. El alma es libre de hacer eso. Y por cierto, esa es realmente la diferencia en la terminología entre un alma vieja y un alma nueva. No se trata de la edad del alma. Todas las almas tienen la misma edad, son eternas. La idea de un alma nueva y un alma vieja es cuántas encarnaciones has tenido en un planeta o en una realidad en particular. Así que digamos que decide que vas a venir a la Tierra y tal vez has intentado encarnaciones en la Tierra 10 veces, pero tal vez hay almas que han tenido 1000 encarnaciones en la Tierra. Un alma es vieja por su experiencia. En la Tierra, eres un alma nueva si solo tienes 10 encarnaciones. Aquí, aunque en otro lugar hayas tenido 10,000. Así que alma vieja y alma nueva se refieren a la cantidad de experiencia que tienes en un lugar específico. No tiene que ver con la edad del alma en sí. Tiene que ver con el tipo de experiencia que has vivido en una realidad determinada. ¿Será el contacto abierto un catalizador para el mayor despertar espiritual que la humanidad haya tenido? Creo que sí. Bueno, totalmente, porque de nuevo, seres que son tan avanzados como parecen ser algunos de estos extraterrestres, están operando en un nivel de frecuencia energética que es muy similar al del espíritu. De hecho, creo que eso es una de las cosas que nos causa un poco de inquietud cuando nos encontramos con ellos. Es que captamos esta vibración. Ellos están emitiendo esta frecuencia de energía que están emitiendo. Es tan parecida a la idea de la frecuencia del espíritu, de la realidad no física, que al exponernos a esa frecuencia, nuestro cerebro primitivo lo interpreta como si estuviéramos a punto de morir porque representa el reino espiritual. Y por eso retrocedemos y tenemos miedo, porque entramos en modo de supervivencia, entramos en modo de lucha o huida. Así que creo que esa es una de las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos. ¿Y por qué Bashar ha estado diciendo que tienen que encontrarnos a mitad del camino? Tienen que elevar su frecuencia. Tienen que elevar esa frecuencia para no ser tan distintos energéticamente a nosotros, para que sean más compatibles con nosotros, porque tienen esta reacción a esa alta vibración, como si exponerse a nosotros fuera a aniquilarlos. Y no es así, es solo que esa es su forma de reaccionar a la energía espiritual, porque están muy compartimentados y su frecuencia vibratoria es tan baja que es como él ha usado la analogía de que somos como un engranaje que gira muy lento. Y ellos son un engranaje de muy alta velocidad. Y si juntas esas dos cosas, vas a romper los engranajes. Así que tienes que acelerar para ser más compatible, para que los engranajes puedan encajar y para que no se le haga daño a nuestra psique, que no entremos en un shock psíquico por exponernos a algo que para nosotros representa la muerte, el más allá, porque le tenemos muchísimo miedo a la muerte. En lugar de simplemente entender que solo estamos haciendo la transición a nuestro estado natural, que es el de un alma. Pero suena, cuando dijiste eso, sonó casi como la ayahuasca o la psilocibina o una de esas cosas con las que estás tan abierto y te lanzan. Los engranajes lentos y rápidos se juntan de golpe y sientes que vas a morir. Muchísimas personas. Exacto. Con eso. Exacto. Pero cuando te acostumbras a eso, ya no te pasa. Así que tienes que aceptar la frecuencia más alta como algo que es más representativo de tu vibración natural del alma.
Y de hecho, hay un dato sumamente interesante sobre el último gran libro escrito por Dan Brown. ¿Lo conoces o lo ubicas? Sí, conozco a Dan y el Código Da Vinci. Pero el más reciente es El secreto de los secretos, su último libro. Y sí, es ficción, pero la investigación detrás es real. Trata sobre ¿qué es la conciencia? Claro. Y una de las cosas de las que habla ahí es la idea de que, ya sabes, lo que Bashar llama los maestros de la tierra. Ya sabes, como la ayahuasca, el DMT, cosas por el estilo, que te dan estas experiencias expandidas, estas perspectivas expandidas. Básicamente dice que en el cuerpo humano hay una sustancia química llamada ácido gamma aminobutírico. Se conoce por las siglas GABA, G-A-B-A, ácido gamma aminobutírico. Y esta sustancia actúa como un sistema de filtrado para dejar fuera la mayor parte de lo que no necesitamos de nuestra percepción de la realidad. Entonces, cuando tomas una de esas drogas, es una representación más natural. Él dice que no estás alucinando, estás viendo más de lo que realmente está ahí en la realidad. Es una gran diferencia en la forma en que ves lo que está pasando en esas experiencias. Te está abriendo, te está bajando el GABA en el sistema, está quitando el filtro y te está permitiendo ver más de lo que realmente está ahí, algo que normalmente simplemente no procesamos. Así que sí, es una gran diferencia y creo que esa es una de las cosas que pasa en las canalizaciones y creo que es una de las cosas que pasa al exponerse a seres de mayor frecuencia. Es como tomar una droga, reduce el filtro. Y empezamos a ver más de la realidad. Muchos no pueden procesarlo aún. Debemos ir paso a paso. Hay que acostumbrarse. ¿Estás diciendo que eso es precisamente lo que Dan Brown escribió en su libro El secreto de los secretos? Sí, y se basa en investigaciones reales. En serio. Entonces es investigación así que todo eso está basado en investigaciones reales. Entonces eso tiene mucho sentido porque si te fijas en nuestra realidad en este momento, hay cosas pasando a nuestro alrededor con las que no tenemos la capacidad de conectar o ni siquiera de observar. Ondas de radio, rayos gamma, microondas, todo eso ha estado ahí siempre, la gravedad. Sí, y ni siquiera las cosas que están presentes, que normalmente son invisibles para nosotros. Hasta nuestros científicos saben que solo en términos de procesar lo que hay físicamente a nuestro alrededor, ya estamos filtrando, como probablemente el 90%, solo para poder desenvolvernos y tener un día normal, y hacer nuestras cosas sin volvernos locos. Así que ya tenemos un montón de estos filtros y anteojeras puestas solo para poder tener una vida, entre comillas, normal. Porque si realmente pudiéramos ver más de lo que está pasando, o sea, simplemente diríamos, voy a quedarme mirando ese árbol por las próximas 12 horas solo por todas las cosas increíbles que puedo ver. Es lo que sucede al consumir eso. Exactamente, porque están viendo más de lo que realmente está pasando ahí y te impide vivir la vida que elegiste vivir, para aprender tus lecciones. Quédate ahí. Así que se quedan ahí sentados. Oye, hermano, así que vamos a... ¿Qué dices, hermano? O sea, ¿ves eso en las películas? ¿Ves eso en las historias? Cierto. He visto con mis propios ojos a amigos hablando literalmente con las plantas. Totalmente. 7. ¿Edge? Exacto, porque puedes. Porque el filtro ha bajado, no estás alucinando, estás viendo más de lo que hay. Entonces es nuestro trabajo, no nuestro trabajo, pero es nuestra evolución el eventualmente bajar ese velo de forma continua y ver al hombre detrás de la cortina como en Oz, lento pero seguro, para que podamos aceptar todo eso, para que podamos tener una vivencia más completa de esta experiencia. Es traer más de tu alma a través de la forma física. Es, en cierto sentido, traer el cielo a la tierra. No huir de la tierra para llegar al cielo, es traer esa energía a la tierra y hacer que la tierra sea más una representación de la energía pura del alma. Sí, ese es, en cierto sentido, nuestro trabajo. ¿Cómo mitigar el miedo humano general y hacia la revelación?
Este temor omnipresente nos está dañando mucho. Bueno, hay que entender cómo operan las creencias y por qué elegimos creer en lo que creemos. Y ahí es donde Bashar es muy bueno, dándonos herramientas que nos permiten llegar a comprender bien nuestra psicología, cómo funciona y cómo cambiarla más fácil. Hace poco esto se puso interesante. Sabes, por mucho tiempo él se ha llamado especialista en primer contacto, pero hace poco, de hecho, ha estado diciendo que ser un especialista en primer contacto significa que soy más bien un psicólogo diplomático. Yo entiendo cómo la psicología humana de verdad funciona. Este es el mecanismo, y cuando quieres pasar de una creencia negativa basada en el miedo a una más positiva, así es como funciona el sistema. Estos son los sistemas de creencias. Así conectas con lo que son en realidad. Cómo conectas con el por qué te estás creyendo lo que te estás creyendo y cómo lo cambias. Así que todos debemos entender cómo es ese proceso. Cómo conectar con cualquier cosa que creamos que es verdad sobre nosotros. ¿Por qué creemos que es verdad? ¿Por qué es solo un cuento que nos decimos a nosotros mismos? ¿Y cómo podemos cambiar el cuento? Entonces, él es muy bueno dando información que de hecho nos da las herramientas para pasar por ese proceso, soltar las creencias basadas en el miedo y no tener miedo de elegir algo diferente. Ese es el gran detalle, que muchas veces las creencias, como están diseñadas para perpetuarse y que puedas tener una experiencia física, harán cosas para que no quieras soltarlas, porque lo único que intentan hacer es perpetuarse, para que puedas seguir teniendo una experiencia física. Así que cuando un miedo, no nos importa lo que nos digan las creencias positivas porque lo disfrutamos, pero las creencias basadas en el miedo solo pueden usar herramientas de miedo. Así que la creencia de miedo te dice, si dejas de creer en esta cosa, haré que pase algo mucho peor. Así que quédate donde estás. No lo sueltes, porque aunque sepas que esta no es necesariamente tu mejor opción, es más seguro quedarte donde estás. Si vas e intentas seguir tu pasión, vas e intentas vivir tu sueño, podrían pasar tantas cosas malas que es mejor que ni lo intentes. Y entonces nunca lo intentas. Así que tienes que escuchar eso como un cuento que te dice la creencia, para que no la sueltes como un mecanismo que se autoperpetúa, en vez de escucharlo como un hecho, como algo inevitable. Porque no lo es solo un cuento. No significa que en realidad sea cierto que algo peor vaya a pasar. Y puedes demostrártelo a ti mismo estando dispuesto a saber que eso es solo un cuento y que prefieres un cuento diferente y tomar la acción que represente ese cuento diferente y ver que de hecho obtienes un resultado distinto. Y no se trata de, algo horrible me va a pasar porque hice esto. Eso es solo parte del cuento que te mantiene en la creencia de miedo, porque eso es lo que hacen las creencias de miedo para perpetuarse. Tienes que creer en algo para poder experimentarlo físicamente. El mundo físico no es real. Es una ilusión, una proyección de la conciencia. Por eso son nuestros sistemas de creencias los que hacen que la realidad física se sienta sólida. Porque usa emociones, procesos mentales y conductas para obtener un reflejo que refuerza esa creencia. Entonces, una creencia, tanto positiva como negativa, tiene que usar las emociones para hacerte sentir que lo que te dice es real, para hacerte pensar que lo que te dice es real y lograr que te comportes como si eso que te está diciendo es real, para que obtengas el reflejo de que lo que hiciste es real, porque obtienes un reflejo de lo que emites. Porque la realidad es solo un espejo, así que solo te está mostrando que en esto creíste, te creíste esto, te comportaste como si sentiste que sabías que era real, pensaste que era real, te comportaste como si fuera real. Por lo tanto, obtienes el reflejo de que es real, porque lo que nosotros decimos es lo que es la realidad. Entiende el mecanismo y luego podrás cambiarlo. Darryl, si hubiera una cosa que te gustaría decirle a la gente sobre la desclasificación, para tranquilizarlos o para hacerles entender lo que va a pasar con el contacto abierto. El primer contacto abierto, ¿qué sería? Estos seres son parte de nuestra familia. Es una oportunidad para evolucionar de Homo sapiens a Homo galacticus.
Forma parte de nuestra evolución. Esto es lo que hemos decidido colectivamente que es importante que nuestra especie entienda en este momento, y es que no estamos y nunca hemos estado solos. Y ya es hora de conocer a nuestros primos. Ya es hora de conocer al resto de la familia. Y en cierto sentido, es una reunión familiar. No va a ser algo que nos vaya a hacer daño. Es algo que nos va a permitir expandirnos y crecer y aprender y convertirnos en más de lo que de verdad somos como almas. Nos va a ayudar a conectar con nosotros mismos. Nos va a ayudar a entender cómo hacer cosas en beneficio de la humanidad, de todos. Y nos va a permitir experimentar al final, con el tiempo en las próximas décadas, experimentar de verdad el cielo en la tierra. Es nuestro derecho de nacimiento hacerlo. Y está bien involucrarse con eso. No va a pasar nada más que una mayor revelación de qué somos y quiénes somos, como aspectos de todo lo que es. Así que, en cierto sentido, sin querer sonar de mala manera, tenemos que bajarle a nuestro ego. Y vaya que sí, amigo. Quería preguntarte esto, ¿crees? Porque en los últimos 100 años, específicamente unos 125 años, ha habido una explosión del género básicamente de ciencia ficción que hubo antes de fue H.G. Wells, si no me equivoco, quien empezó. Sí, se trata de Wells y Verne. Ellos lo iniciaron e inspiraron. Sí y no, porque de hecho hay algunos relatos antiguos que sí se prestan. Ah, por supuesto, el Bhagavad Gita. Así es. Quizá no era simple ficción, sino hechos reales que en realidad leemos como ciencia ficción. Pero sí, ha habido un resurgimiento de esas ideas. De nuevo, creo que es como preparación. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que personas como George Lucas o Gene Roddenberry, que hacen las franquicias gigantes, o James Cameron, que tienen este tipo de ideas? Sí, No implantadas, se inspiran en el acceso. sí, verás, la cosa es que solo recibes aquello en lo que estás a nivel vibratorio. Así que las personas que están dispuestas a actuar según su pasión y ser creativas, tienen la capacidad de acceder a información que también está disponible para los extraterrestres, y bajan ideas que pueden ayudar porque, de nuevo, inconscientemente, a nivel del inconsciente colectivo, sabemos que elegimos tener estas experiencias de contacto abierto en esta etapa de nuestra vida. Diferentes personas accederán a datos para prepararnos. Los nacidos tras 1969 saben que estamos en el espacio. Eso no es raro para esa generación. Y cuando los extraterrestres hagan contacto abierto, cualquiera que nazca después de eso sabrá que siempre hemos interactuado con extraterrestres. Y eso no es raro. Así son las cosas. Es lo normal. Con cada exposición a ideas distintas, sí, podría existir vida extraterrestre. Y además ya hemos descubierto todos esos exoplanetas. Ahora estamos considerando que quizá los alienígenas puedan llegar aquí. Las matemáticas dicen que podría ser posible. Sin tecnología aún, las matemáticas lo ven factible. Viajar por las estrellas vía agujeros de gusano es posible. Ahora estamos considerando todas estas cosas diferentes que empiezan a borrar todas las objeciones que teníamos sobre esto en el pasado. Así que sí, creo que en cualquier nivel, ya sea consciente, inconsciente o lo que sea, colectivamente nos hemos estado preparando para que esto pase, porque este es el siguiente gran salto en la evolución de la humanidad. ¿Y qué papel juega Marte en todo esto? ¿Hay algún papel que Marte haya jugado en el pasado o jugará en el futuro para la humanidad? Sí, creo que sí. Sí creo que hubo una civilización hace mucho tiempo en Marte, y creo que de alguna manera nosotros podríamos ser los marcianos, ¿sabes? Sabemos que el material de Marte ha llegado a la Tierra. El bombardeo de meteoritos en ese planeta expulsó escombros al espacio, y esos fragmentos terminaron viajando hasta aquí. Meteoritos marcianos cayeron aquí, quizá trajeron genética y nosotros seamos ellos. Es una teoría. Sin tener pruebas aún,
Almas de civilizaciones ya extintas están encarnando ahora mismo aquí mismo. La Tierra es un verdadero crisol de muchísimas historias diferentes. Quizá los de la Atlántida o Marte buscan encontrar un mejor final aquí, o civilizaciones de Orión se desarrollan en la Tierra. Hay demasiadas historias. Eso hace única a esta escuela planetaria con muchísimos estudiantes de intercambio, de tantos lugares diferentes en el cosmos, desarrollando una historia aquí, encontrando una manera de hacer que esa historia tenga un final más positivo. Y creo que es por eso que algunas cosas son tan caóticas aquí. Simplemente tienes tantas cosas diferentes pasando de tantos lugares diferentes que es un verdadero crisol del cosmos. Y esa es una de las cosas que hace a la Tierra tan única y tan valiosa. Daryl, ¿en dónde podemos saber más de toda tu gran labor? Cualquier cosa de la que Bashar ha estado hablando, sin duda pueden ir a bashar.org, bashar.org. Si quieren saber cómo estoy siguiendo mi pasión con el cuarto de escape que mi esposa y yo tenemos en Los Ángeles, pueden ir a vogeldescaperooms.com, B-O-G-G-L-E-D, vogeldescaperooms.com, y pueden venir aquí y escucharnos platicar. Sí, y para todas las personas que visitan el cuarto de escape, existe la gran posibilidad de que logren tener un avistamiento del mismísimo Daryl. Tal vez. Tal vez no siempre estés ahí. Eres un hombre ocupado, pero de vez en cuando ya sabes. Eres el director de juego de vez en cuando, lo cual es muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Es un viaje emocionante, eso dalo por seguro. Y tienes unas últimas palabras para la audiencia sobre la desclasificación, sobre dónde estamos, qué está pasando en el mundo, algo con lo que te gustaría dejar a todos. Bueno, otra vez solo. Creo que ahora estamos en un punto donde esto es muy inevitable. Y creo que es importante ser más de quien eres, estar más preparado y ser vibratoriamente compatible con la idea de que la humanidad está pasando por una transición y transformación evolutiva muy grande. Y de eso tratan justamente estos tiempos. Todo se trata de transformación y transición. Así que creo que tenemos que fluir con eso. Será fácil si somos nosotros mismos. Lo más difícil es fingir ser otro. Y todos lo intentan por presión externa. Muchos dicen cómo actuar, pero cada quien es único. Busca tu propio camino, servirá. Ser tú mismo es algo realmente vital y te traerá todo lo que necesitas para sentirte pleno en la vida, incluyendo lo que está pasando a nivel colectivo con todos nosotros. Mi amigo, siempre es un placer y un honor hablar contigo, mi hermano de otra madre. Te aprecio muchísimo, amigo mío, y gracias de nuevo por todo lo que estás haciendo. Un placer siempre. Valoro mucho este espacio que abres para estas charlas tan interesantes. Compartir esto ayuda mucho a prepararse para los cambios. Te aplaudo. Tu labor es crucial. Así que gracias. Gracias a ti, amigo. Igualmente. Adiós.